Su paz me resguarda, ya no tengo voluntad, me rindo. Señor, y es por amor que estoy aquí. Es por ti, Señor, que no me he querido ir. Hoy me entrego todo, no importa cuánto tenga que pagar, porque sentado a tu diestra por la eternidad quiero estar. Y es por amor que estoy aquí. Es por ti, Señor, que no me he querido ir. Hoy lo entrego todo, no importa cuánto tenga que pagar, porque sentado a tu diestra por la eternidad quiero estar. Sé que el precio es alto y no lo negaré, y pacientemente esperaré en tu gloria. En la sombra de mi amado moraré, y viviré confiado solo en él. Su paz me resguarda. Ok, muy buenos días. Un fuerte y gran abrazo para todos. Una vez más, le damos gracias a nuestro Padre por permitirnos este privilegio de estar una vez en este lugar, en esta plataforma, para que podamos conversar acerca de lo que el Padre quiere decirnos el día de hoy y lo que ha venido diciéndonos a través de todos estos temas que hemos venido hablando en días anteriores. Recuerde siempre que estamos por Instagram a las 7:30 los días miércoles y los días domingos por Facebook. Recuerde también nuestro canal de YouTube, donde usted puede revisar cada uno de estos temas. Ya hay un promedio de 100 temas que usted puede escoger cualquiera de ellos para edificarse y verlos con calma. Siempre digo que si a usted le parece un poco largo el tema, véalo por partes. Véalo por 15 minutos, 20 minutos, en 3, 4 partes. Pero lo importante es que usted estudie más allá de oír un tema. ¿Ok? Bien, hoy vamos a hablarle acerca de un tema que es muy controversial hoy día, y al mismo tiempo de ser controversial, es un tema que muchos lo catalogan como utópico, que es sumamente difícil lograr lo que hoy pretendo enseñarles. Es decir, quiero que ustedes tengan papel y lápiz, como siempre digo, para que anotes todos los textos bíblicos y usted pueda corroborar que lo que estamos hablando es palabra de Dios para este tiempo. Es una verdad presente que está por encima de cualquier pensamiento religioso, de cualquier pensamiento tradicional que traiga costumbres para nosotros. Así que vamos a comenzar. Vamos a hablar de un tema hoy bien interesante. Fíjese bien lo que le voy a decir. Voy a hacer una pequeña introducción, voy a darles textos bíblicos, por favor anótelos y sea consecuente en el estudio que yo quiero darles este día. Fíjense, el mundo hoy por hoy está resquebrajado en todas sus fases, en su parte moral, en su parte intelectual, todo está resquebrajado. Hay como una especie de en la medida que el mundo ha ido avanzando en ciencia y en tecnología, ha venido retrocediendo en cuanto a lo que es la moral, la actitud, el comportamiento, la dignidad humana.
nos damos cuenta que las mismas instituciones nacionales e internacionales, políticas, sociales, religiosas, han perdido esa ética, han perdido esa compostura, por así decirlo, y esa manera de comportarse y de hacer que las cosas vayan cada día mejor en cuanto a la base que se necesita para que una sociedad tenga serios fundamentos. Fíjense bien. Las instituciones, la OEA, la OPEP, la ONU, e instituciones nacionales e internacionales han traído cierta descomposición, por así decirlo. Inclusive la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, todas ellas, usted las revisa en cuanto a su estructura, en cuanto a la estructura como tal, y usted va a encontrar siempre que hay falta de ética y de moral. No sostienen lo que dicen, no sostienen lo que hablan, y por eso el mundo está como está. Bien, eso se llama falta de integridad. Falta de integridad. Por supuesto, algunos pensadores modernos dicen que la integridad no existe, que eso es utópico, que eso no es real, porque no se consideran a los hombres íntegros. Y si yo analizo el mundo tal como está, por supuesto también estaría de acuerdo con ellos. No existe tal integridad desde ese punto de vista. ¿Ok? Precisamente por eso, el día de hoy yo quiero salirle al paso a estas opiniones, a estas posiciones, en cuanto a que la integridad no existe como tal. ¿Por qué? Porque la Escritura nos habla de integridad. La Escritura nos muestra que sí hay integridad y que sí hay hombres íntegros. Por ejemplo, la palabra integridad aparece en la Biblia un promedio de 25 veces. Y quiero decirles que 24 de ellas aparecen en el Antiguo Testamento. Eso significa que si en el Antiguo Testamento habían, desde el punto de vista escritural, hombres íntegros y existía la integridad, cuánto más después de la cruz. Sin embargo, en una sola oportunidad en el Nuevo Testamento aparece la palabra integridad. ¿Pero por qué? Porque después de la cruz se tomaron las cosas con mucha liviandad. Y hoy día la gente toma las cosas con mucha liviandad. Pero, repito, voy a salirle al paso a esta situación con toda la autoridad que tengo como profeta y apóstol del Señor, no de hombre. No pertenezco a ninguna organización. Pertenezco a una sola organización, una organización espiritual. Por supuesto que estamos organizados como ministerio, pero no pertenecemos a ninguna organización, a ninguna estructura política religiosa, sino que somos personas que creemos en la integridad propiamente dicha. Bien, fíjense, para estos pensadores, la integridad, el ser íntegro va más allá de un comportamiento, de una actitud, de un proceder. Y en eso ellos tienen razón. Ellos opinan que la integridad propiamente dicha se ve en el hombre cuando éste no está frente a la sociedad, porque al estar frente a la sociedad simplemente genera un comportamiento y uno puede comportarse de una manera de acuerdo a la cultura que tenga. Sin embargo, la integridad, según estos pensadores, es cuando la persona, qué piensa y qué hace la persona cuando está sola. Por eso ellos dicen que no existe tal integridad. Pero ahora bien, dígase de paso que la palabra íntegro, integridad 25 veces en la Biblia, la palabra íntegro 13 veces, todas en el Antiguo Pacto, todas en el Antiguo Pacto. Ahora, ¿por qué quiero hablar de todas estas cosas y hacer este énfasis en el sentido de, como dije antes, no defender lo que dice la Escritura, sino presentar lo que dice la Escritura en cuanto a la integridad? Fíjese bien, en el capítulo 2 de la carta que Pablo le hizo a Tito, capítulo 2, versículos del 1 al 8, es el único lugar, bíblicamente hablando,
que aparece la palabra integridad. ¿Por qué quiero yo hoy hablar de esto? Porque nada más el hecho, fíjese bien, el hecho de que una persona pueda reconocer sus errores, pueda procurar enmendarlos, corregirlos y hasta indemnizar a la persona contra la cual cometió el error, ya eso es integridad. Integridad no es que no se cometan los errores. Integridad no es que tú andes metido en una cúpula, que no veas ni el mal ni el bien y pretendas ser un santo sacado de allá del tercer cielo. No, de eso no se trata. Se trata es de que si cometí un error, tengo la suficiente integridad para corregirlo, para enmendarlo, reconocerlo. Quiera Dios que este tema lo estén oyendo y lo puedan ver algunos ministros y especialmente algunos personeros del gobierno mundialmente. Y siempre digo, muy, pero muy especialmente en mi país, que está resquebrajada la moral, la ética y la dignidad por parte de los personeros políticos y gobernantes de nuestro país. Así de sencillo. Así es. Fíjate, en ese capítulo 2, del versículo 1 al 8 de la carta a Tito, yo extraje varios principios, que es lo que yo considero que Pablo recomienda para que haya integridad ministerial. Y para que haya integridad no tan solo ministerial, sino para también aquellas personas que están en eminencia. Porque el mismo Pablo nos insta a orar. Permiso. Nos insta a orar por los que están en eminencia. Y yo oigo muchísimos ministros diciendo hay que orar por los presidentes, hay que orar por los gobernadores, porque ellos están en eminencia, y ciertamente es así. Pero si yo contacto al gobernador, al político, al presidente, al ministro, con lo que dice el capítulo 13 del libro de Romanos, y lo paso por ahí, lo filtro por allí, y veo que ese ministro no está andando conforme a los principios establecidos en ese capítulo 13 del libro de Romanos, ¿debo seguir orando? Por supuesto que debo seguir orando, pero en contra de él. ¿Ves? Debo seguir orando, pero yo no puedo estar pidiendo que Dios los siga sosteniendo en el lugar cuando yo estoy viendo que lo que está es cada día más resquebrajando y llevando a la ruina a un país. Tengo que pedirle a Dios que lo saque. Tengo que orar para que lo saque. Tengo que declarar que se va. Yo sé que algunos no van a estar de acuerdo conmigo, porque ven las cosas desde el punto de vista religioso. Y cuando tú ves las cosas desde el punto de vista religioso, pierdes de vista la espiritualidad de lo que Dios quiere decir. Y Dios es espíritu. Así que tenemos que ir un poco más allá de la tradición, un poco más allá de las malas interpretaciones teológicas que hemos tenido de la palabra, para que nuestro mundo pueda mejorar. ¿Es utópico? Sí, tal vez, pero es posible. Ok. Fíjense lo que dice Tito capítulo 1, o por lo menos lo que yo extraje, usted lo va a leer. En primer lugar dice, que hablemos conforme a la sana doctrina. Por eso digo que esto es las recomendaciones apostólicas de Pablo en relación al ministerio, en relación a los ministros, en relación a los que están en eminencia, desde el punto de vista político y desde el punto de vista religioso. Fíjate, primero que dice, hablar conforme a la doctrina. Si lo tuviéramos que aplicar en un país, diríamos hablar conforme a la Constitución de la República que usted mismo aprobó y sobre la cual usted mismo juró. Bueno, no me voy a meter con eso ahorita. Vamos a dejarlo tranquilito por ahora. Fíjate. Y lo segundo es ser sobrio, serios y prudentes.
sobrios, serios y prudentes. Le falta mucho de eso tanto a políticos como a religiosos. 3, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. 4, reverentes en su porte, que inspiren confianza, que generen confianza. 5, no calumniadores, no mentirosos, no falsos. Ay, Dios mío. Ahí sí es verdad que los pensadores dirían, eso es imposible. Eso es imposible encontrarlo en un religioso, eso es imposible encontrarlo en un político. Por eso es que ellos piensan que es utópico. Pero vamos a continuar. No esclavos del vino, es decir, no viciosos. Mira lo que dice. Maestros del bien. ¡Wow! Aquí son maestros del mal. Maestros para planear cómo dañar, en vez de planear cómo edificar y cómo sanar. Pero eso es lo que nos dice Pablo. Y si Pablo lo está diciendo, es porque esto es posible. Fíjate esto, dice, que enseñen a las nuevas generaciones a amar y a cuidar a su familia, su hogar, su casa. Sigue diciendo como número 9, ser ejemplos de buenas obras. Y la número 10 dice, de la que yo extraje, usted puede extraer más si es un poquito más erudito, más, dice, en la enseñanza mostrando integridad. Ese es el sello. En la enseñanza mostrando integridad. Es decir, que si tú eres un maestro de buenas obras, eres un maestro del bien, entonces tu comportamiento, tu proceder, tu actitud, con ese porte, entonces tú y yo debemos ser entonces íntegros en lo que enseñamos. Es decir, es vivir aquello que hablamos. Cosa difícil, diría el cubano. Pero eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora, ¿por qué Pablo dijo esto? O mejor dicho, ¿para qué Pablo lo dice? Él sigue diciendo, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, sino irreprochable, de modo que los que la adversan sean avergonzados y no tengan nada mal que decir de ustedes. Ministros, por favor, pastores. Consejo Evangélico Bolivariano. Abran los ojos, por favor. Abran los ojos. Si ustedes como ministros se quieren ir por el desfiladero, váyanse ustedes, pero no lleven a sus congregaciones. Tengan ética, tengan moral, tengan dignidad, tengan integridad. Bien, estos valores morales y éticos que Pablo está enseñándonos a través de esta carta, de esto que acabamos de leer, la carta a Tito, capítulo 2, versículo del 1 al 8, son los que necesita, o mejor dicho, es imprescindible, imperiosamente necesario mostrarlo en nuestras instituciones, tanto políticas como religiosas. ¿Por qué? Porque estamos procurando cambiar el mundo, pretendemos cambiar al mundo y no hemos cambiado nosotros y nuestras familias están resquebrajadas. Mi mundo exterior es el reflejo de mi mundo interior. Entonces, si yo estoy procurando que el mundo resquebrajado se componga, si yo quiero cooperar en la reconstrucción de la sociedad, yo debo tener ética, debo tener moral, dignidad, integridad, que son los 4 fundamentos que yo considero que necesita toda institución, toda persona. Por supuesto, en cierto sentido puedo decir que las personas que dicen que esto no puede ser, tienen razón, porque ven lo que está sucediendo
y lo que está aconteciendo a nivel mundial. Y por supuesto ellos tienen claro y dan esa opinión. Por eso digo que yo les salgo al paso a esas opiniones desde el punto de vista bíblico, escritural y espiritual. Porque sí es posible. Otra cosa que hay que recordar, que las instituciones son abstractas. ¿Qué quiere decir algo abstracto? ¿Qué es lo que ellos presentan? Pero las instituciones, esas cosas abstractas están conformadas por hombres y mujeres, seres humanos. Y son ellos los que, no es la institución como tal, sino las personas que la manejan como. No es la institución presidencial, es el presidente. No es el Ministerio de la Defensa, es quien funge como ministro. Porque eso es una institución, algo abstracto. No es una congregación, una iglesia o un ministerio. Son los pastores y apóstoles que están detrás de ella. Ok. Pero yo sí creo, escuche bien lo que voy a decir, porque aquí ahora es que comienza el mensaje. Esta fue la introducción. Yo sí creo que hay un remanente que cree en la integridad. Yo sí creo que hay un remanente que cree que es posible hacer lo que otros consideran que es imposible. Yo sí creo eso. Yo creo que hay hombres que pueden, que están viendo cosas hoy imposibles, pero hay otros que las están viendo posibles a través del lente escritural, espiritual y no religioso. Creo en eso. La escritura dice que Satanás no puede echar fuera a Satanás, señores. Si es que no lo ha leído. Entonces un político corrupto no puede echar fuera a otro político corrupto. Un ministro que se vende no puede reprender. Imagínate, hay una cantidad ahorita de ministros llamando a reprender a brujos, cuando ellos sin darse cuenta están haciendo brujería dentro de sus iglesias. ¿Verdad que estoy hablando cosas serias? Pero bueno, vamos a continuar para ver si abrimos un poco el entendimiento. El tema de hoy lo vamos a llamar el poder de la integridad. El poder de la integridad. Les recomiendo temas como los que hemos hablado con anterioridad, como por ejemplo, prepárate para recibir tu herencia, el poder del esfuerzo, y el miércoles hablamos de conocer tu poder, ese poder que está dentro de ti. Hoy vamos a hablar del poder de la integridad, que tiene de alguna manera, está dentro de nosotros también, el poder de la integridad. Recuerda que la palabra poder también significa facultad, es decir, es una facultad, yo la uso o no la uso. Pero si yo creo tener integridad, entonces para ti y para mí es el mensaje de hoy, el poder de la integridad. Voy a avanzar un poco por la hora, porque si no se me va. En el capítulo 10, versículo 9 del libro de Proverbios nos dice: el que camina en integridad, oye bien esto, el que camina en integridad anda confiado. ¿Ves? Entonces tú ves a una cantidad de personas que viven como paranoicos. Cuando una persona vive paranoica, inmediatamente desde el punto de vista espiritual, tú puedes decir, esta persona no está andando en integridad. Porque cuando andas en integridad no tienes nada que temer, andas confiado. El capítulo 20 del mismo Proverbio, versículo 7, dice lo siguiente: camina el justo en integridad, y sus hijos son dichosos después de él. Fíjate esto, camina el justo en integridad, y sus hijos son dichosos después de él. Eso significa, mis amados, que mi generación, mis hijos, mis nietos, serán dichosos, felices, dependiendo de cómo camino yo. Si yo camino en integridad, yo le garantizo a mis hijos un futuro en medio de la adversidad. Le garantizo, a lo mejor no le dejo herencias materiales, que sí les voy a dejar, pero
Suponte tú que llegue un momento en que la persona, bueno, no, pero les voy a dejar el camino trazado por la integridad que de alguna manera yo he vivido. Porque la Escritura establece que el justo camina en integridad y sus hijos son dichosos después de él. Y si eso lo dice la Escritura, yo lo creo. Es decir, que la dicha, la felicidad de mis hijos después de mí depende de la integridad con que yo me mueva en este tiempo. Ya sabemos entonces el futuro de los hijos de los políticos. Porque si yo lo leo en sentido contrario, camina en perversidad el injusto. Sus hijos son unos depravados después de él. Entonces, bueno, ahí les dejo eso. Ok. Capítulo 15 del libro de los Salmos. Vamos a ver qué nos dice el capítulo 15 del libro de los Salmos en cuanto a la integridad. Que después al final voy a decir algunas cosas al respecto. Pero vamos a ver qué nos dice. Una lectura que yo les recomiendo, por favor. Cuando yo les recomiende algo, yo no los quiero obligar. Pero si a usted le interesa el tema, por favor investigue. Porque el capítulo 15 de los Salmos, fíjate, ese capítulo que tiene son 5 versículos. 5, por favor, eso no te toma un minuto leerlo. 5 versículos. Y de ahí yo también extraje algunas cosas. Fíjate, lo primero que dice es hacer justicia. Después voy a hablar qué significa eso de hacer justicia, pero voy a desglosarlo rapidito. Hacer justicia. Hablar verdad en tus corazones. Andar en integridad, según este capítulo 15 de los Salmos, es no calumniar con tu lengua. No hacer mal a tu prójimo. No admitir reproche contra tus vecinos, como número 5. Menospreciar la vileza, número 6. Honrar a los que aman al Señor. Otra de las cosas que dice este salmo es que el que anda en integridad, aún haciéndose mal a sí mismo, con todo eso, no cambia. Eso es integridad. Entonces, ¿cómo me van a decir que no existe la integridad? Dice también, el que su dinero no lo dio a usura. Y desde el punto de vista de donde yo extraje, como número Dios dice, y no admite cohecho contra el inocente. Entonces el versículo 1 y el 5 hablan de justicia, porque admitir cohecho es admitir sobornos. Y tiene que ver siempre con un funcionario público. Entonces ya es que no necesitamos mucho. Mira, cuando tú ves una persona, un funcionario público que admite cohecho, tú no puedes esperar nada de ellos. Entonces hay una cantidad de pastores esperanzados. Creen más en un político que en Dios. Y se paran un domingo en el púlpito a reprender y hablar de Dios. O no estás leyendo las Escrituras, o tu vida la está marcando otra cosa que no son los parámetros divinos. El poder de la integridad, no, aquí no estoy señalando ni acusando, solamente estoy mostrando. Bien, voy a traer ahora a colación algunos personajes bíblicos que nos muestran lo que es la integridad. El primero de ellos es Job. Voy a desglosar algunas cosas aquí en el libro de Job. Yo sé que usted lo ha leído muchísimo y usted conoce la historia. Permiso. Pero en el libro de Job vamos a encontrar lo siguiente, fíjate. El Señor, el mismo Dios dijo de Job, habló de 4 fundamentos básicos que tenía Job, 4 características, 4 cualidades. Dios mismo dijo de él que era un hombre perfecto, recto como número 2, temeroso de Dios y apartado del mal.
4 fundamentos. 4 fundamentos: moral, ética, dignidad, integridad. Es decir, que la integridad de Job desde el punto de vista de Dios, no desde el punto de vista religioso. Cónchale, ese pastor sí es íntegro. Oh, ese pastor. No, no era el hombre quien estaba opinando acerca de Job. Era Dios mismo hablando de Job, diciendo que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esas 4, ese fundamento cuádruple que tenía el señor Job, permitió generar en él el poder de la integridad. Y la Escritura dice que esas 4 cosas generaron en la vida de Job lo siguiente: fue más grande que todos los hombres de su época. No hubo nadie como él en toda la tierra conocida en aquel entonces. Tuvo la cobertura divina de Dios y Dios bendijo el trabajo de sus manos. Esas son consecuencias del poder de la autoridad, el poder de la integridad. Él fue un hombre íntegro y generó esas 4 cosas. Nosotros queremos ser grandes pisoteando a otros. Queremos ser distintos a los demás y cada día nos parecemos más al más malo. Mis amados, por Dios, fíjate, ya usted conoce la historia de Job. A lo largo y ancho del libro de Job usted va a encontrar la historia. Pero fíjate, su propia esposa lo instó a dejar su integridad. Su propia esposa le dijo en un momento, cuando lo vio arruinado, pobre, desamparado y de paso enfermo, con una escabiosis, lo llaman hoy en día. La Biblia dice que era sarna, pero bueno, dándole el nombre. Y ella le dice: ¿aún retienes tu integridad estando en la situación en que estás? Maldice a tu Dios y muérete. Es decir, él fue instado por su propia esposa. Gracias a Dios que era íntegro, que ni siquiera este impulso que le estaba dando la esposa, ni siquiera eso lo hizo perder su integridad. Ok, fíjate, anota todas estas cosas que te voy a dar. En el capítulo 27, versículo 5 de Job, todo lo que te voy a dar en este momento va a ser Job. 27:5, perdón, dice: hasta que muera, fíjate lo que dice el hombre, hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. Fíjate que el hombre estaba dispuesto. Mira, si voy a morir como viví. Tuve una vida íntegra, fui perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y así mismo me voy a mantener hasta la muerte. Es decir, que no fue que voy a dejar de serlo porque me voy a morir. No, hasta la muerte lo voy a mantener. Es decir, que este hombre, como número 2, mantuvo su integridad en medio de la enfermedad, de la ruina, de la pérdida de su familia y de las acusaciones de su mujer y de aquellos supuestos amigos que vinieron y que, o dizque, a consolarlo. Dice también un poco más adelante en el 31:6: péseme Dios en balanza de justicia, dice. Péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Imagínate tú, qué palabra esta. Que el hombre fue capaz de decir: que Dios me pese, chicos, que no me pesen ustedes que me están señalando, que no me pesen los políticos, los religiosos, los santurrones, no. Que Dios me pese en una balanza de justicia. Y te vas a dar cuenta que Él mismo va a conocer que soy íntegro. Entonces, ¿cómo es que no existe la integridad?
Dice la Escritura en el 2:10 que con toda la situación, en medio de este proceso, jamás se oyó que Job pecara con sus labios contra Dios. Es decir, como cuando de repente nosotros tenemos la nariz tupida por algo y ¿qué pasará con Dios? Me quiero ahogar. El hombre estuvo enfermo, arruinado, perdió a toda su familia, su esposa lo señaló, sus amigos vinieron dizque a consolarlo y lo que hicieron fue condenarlo, y con todo eso el hombre se mantuvo íntegro. Por favor. Fue su integridad, número 5, escucha esto, fue su integridad que lo hizo después orar por aquellos, entre comillas, amigos. Fue su integridad que lo hizo orar por aquellas personas, entre comillas, amigos, aun y cuando ellos lo condenaban. Fue su propia integridad, porque a veces nos están señalando y uno dice, no, yo no voy a orar por esa persona. Pero él no, me señalaron, pero sin embargo yo voy a orar por ellos. Eso es integridad, señores. Eso se llama el poder de la integridad. Fue su integridad que permitió que Dios al final le devolviera, por así decirle, o aumentara al doble todas las cosas que él tuvo en familia, en finanzas, en estabilidad económica, emocional, de salubridad. Fue su integridad que logró esas cosas en la vida del señor Job. Ahí está, se lo estoy desglosando, pero ya usted conoce la historia. Fue su integridad. Capítulo 42 de Job, por supuesto. Ese es el primer hombre que le traigo, para ver si existe o no existe integridad. Para ver si nosotros podemos en este tiempo, en medio de el mundo convulsionado que vivimos, donde hay corrupción, donde un sueldo mínimo es bien mínimo, se debería llamar macromínimo. Entonces, en este tiempo donde hay tanta desconfianza, la Escritura dice que el que camina en integridad anda confiado. Si andamos en integridad, estamos confiados de que Dios va a traer su provisión en ese momento. Pero, ¿andamos en integridad? Queda allí. En el capítulo 4 ahora, capítulo 4 del libro de Isaías, vamos a acelerar un poquito. Versículo 1 dice que habrá un momento en que 7 mujeres echarán la mano, la mano de un hombre. Es decir, echarán la mano sobre un hombre 7 mujeres. Por supuesto. Eso se ha prestado para muchísimas cosas, pero yo le voy a decir hoy, eso apunta desde el punto de vista tipológico hacia Jesucristo y hacia la plenitud de la iglesia. Eso es lo que apunta proféticamente. Pero ya, vamos a la práctica al día de hoy. Aunque eso apunta hacia Jesucristo y hacia la plenitud de la iglesia, ¿qué podemos hacer nosotros con esto hoy? Vamos a desglosar un poquito más. Capítulo 22, versículo 23 al 30 ahora de Ezequiel. Usted lo va a leer. Pero allí sucedió un fenómeno. Dios buscó entre los sacerdotes a un hombre íntegro. Entre los sacerdotes. Y no lo encontró. Después dijo, bueno, déjame buscarlo entre los profetas. Y no lo encontró. Y después dijo, bueno, déjame buscarlo entre los príncipes, gobernadores. Déjame buscarlo entre los reyes. Y no lo encontró. Entonces dijo, bueno, se me perdió este hombre tanto en el sacerdocio, en la parte profética, en la parte gubernamental. Déjame buscarlo entre el pueblo. Tampoco lo encontró. Es decir, que en aquel entonces sacerdotes, profetas, príncipes, reyes, gobernantes y pueblo en general estaban totalmente corrompidos. Dentro de sus funciones se habían corrompido. No había hombre íntegro.
Y dice la Escritura en ese mismo capítulo que él buscó a un hombre que hiciera vallado. Que se pusiera delante de Dios a favor de la tierra para él no destruirla. Y no lo halló. Después vamos a seguir hablando de eso, pero solamente les quise mencionar eso. Hoy día hay una cantidad de hombres y mujeres haciendo rituales, con todo respeto, pero te lo tengo que decir, rituales en ayunos, en vigilias y en oraciones, horas de oraciones, convocan horas de oraciones para ir en contra, permiso, para ir en contra de macumba, de paleros, de brujos, de María Leonza. Estoy hablando aquí en mi país. En otros países serán otras cosas. Yo lo digo porque yo estoy enmarcado en este país. Por supuesto que estoy hablándole a las naciones, pero estoy enmarcado en este país. Y ellos mismos le están dando vida a algo que no tiene vida. Pablo dijo, Señor, para que te enteres, que los ídolos nada son. Entonces, ¿cómo me voy a poner yo? ¿Cómo me vas a invitar a mí a un culto para reprender a Macumba cuando yo no creo en Macumba? ¿Qué me interesa a mí Macumba? Lee la Biblia y vas a ver por qué te lo digo. Ya te lo voy a decir. Entonces, estas personas lo que están haciendo es dándole más fuerza. En vez de desvanecer, están dándole vida. Porque si Pablo dice que nada son, nada son. ¿Quién le está dando vida? Los que tienen supuestamente el poder de la vida en sus labios. Porque manejan las escrituras. Bueno. Fíjate en lo que sí creo yo. En Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, dice, una expresión extraordinaria dicha por un profeta. Dice lo siguiente: los ojos de Dios recorren toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Dios. Entonces pregunto, ¿hay o no hay integridad? Porque si Dios dice que sus ojos están buscando quien tiene corazón perfecto, es porque cree que hay alguien que tiene el corazón perfecto para con él. Y Ezequiel dijo, según lo que acabamos de leer, que Dios buscó entre los sacerdotes, entre los profetas, entre los reyes, dentro del mismo pueblo, a alguien que hiciera vallado y no lo halló. Pero el libro, les recomiendo que lo lean, Salmo 89, léalo completo. Ahí sí hay unos cuantos versículos. Pero el versículo 20 de ese Salmo 89 dice, hallé. Viste, ya dice que no lo encontró, pero después dice, o mejor dicho, en el libro de los Salmos dice, hallé a David mi siervo y lo ungí con mi santa unción. Un hombre que tenía corazón conforme al corazón de Dios. Ahora lee la vida de David. A ver si David no cometió errores. David fue uno de los reyes que más errores cometió. Pero tenía algo íntegro dentro de él. Reconocía, enmendaba, corregía, indemnizaba sus errores. Cuando llegó al reinado, señores, por favor, cuando llegó al reinado, lo primero que hizo, habrá alguien descendiente de Saúl para yo honrar el pacto que hice con mi amigo Jonatán. Habrá alguien, habrá quedado alguien. Quiso indemnizar a la descendencia de Saúl, que desde el punto de vista profético fue su enemigo. Él no tomó ninguna represalia. Al contrario, su integridad lo llevó a honrar a la descendencia de Saúl. ¿De qué estamos hablando? Del poder de la integridad. Bien.
hago la siguiente observación. Si bien es cierto que el capítulo 4, versículo 1 de Isaías apunta hacia Jesucristo y hacia la plenitud de la iglesia, no es menos cierto que Segunda de Crónicas, como ya le dije, 89:10 y el libro de Hechos, por allá el capítulo 13, donde habla del corazón conforme a Dios que tenía David, me dicen que en este tiempo se pueden encontrar hombres dignos de tener un corazón conforme al corazón de Dios, de tener un corazón perfecto desde la perspectiva de Dios, aunque no esté desde la perspectiva religiosa. Que tenga un corazón perfecto en relación a la espiritualidad que hay en él, más allá de la religiosidad y el tradicionalismo que puedan existir. Y los ojos de Dios están en busca de ese corazón. Y yo hoy declaro que ese corazón está en ti y está en mí. Que si Dios está buscando a alguien que haga vallado y que se levante para que Dios no destruya la tierra de Venezuela, pues déjame decirle, Señor Dios, ya lo encontraste. Porque aquí vemos hombres y mujeres que sí creemos en la integridad, que sí creemos que podemos ser íntegros, que sí creemos en la dignidad, que sí creemos en la ética, en la moral. Y que no estamos colocando nuestra rodilla en tierra ante ningún partido político, ni ninguna posición, ni pensamiento político, porque tenemos claro de que es Dios nuestro Padre, nuestro proveedor y nuestro director en todas las cosas que hacemos. No necesitamos estar mendigando ni las dádivas, porque la Escritura dice bien claro que las dádivas corrompen el corazón del hombre. Entonces ya yo sé lo que va a suceder con todos esos pastores que han recibido dádivas del gobierno. Porque la Escritura lo dice, yo no necesito ser muy profeta ni cerrar los ojos. Oh, el Señor me dijo, no, la Escritura lo dice ya, que las dádivas corrompen el corazón del hombre. Daniel, con esto estoy terminando. Daniel capítulo 5. Te recomiendo que lo leas. En Daniel capítulo 5 ocurrió algo muy curioso. Voy a hablar de otro hombre íntegro. ¿Qué pasó allí? Bueno, Belsasar estaba en una orgía. Vino, mujeres, borracheras, todo. Todo lo que parece ser que es como el modus operandi de los que ya llegan a un cierto nivel político. Y ahí estaba. Pero resulta que una mano le apareció en medio de su borrachera. Le apareció una mano escribiendo en la pared. Y él no entendió lo que esa mano decía. Entonces, permiso. Y se puso nervioso, se asustó, porque así son todos, unos cobardes. Cuando tienen que enfrentarse, cuando se cumplen ellos la ley de plenitud y se tienen que enfrentar, no al juicio político, no, terrenal, sino al juicio de Dios, que se tienen que enfrentar a la justicia retributiva, todos se acobardan. Pero entonces apareció, fíjate, la reina, que no estaba en la orgía. Si no estaba la reina, ¿con quién estaba este sinvergüenza? Y apareció la reina y le dijo, en tu reino, le dice a Belsasar, en tu reino hay un hombre. Un hombre. ¿Te das cuenta? No dijo una institución. Aleluya. La confraternidad. No, un hombre. Un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Esa fue la expresión de ella, porque así ella veía eso. Pero nosotros hoy sabemos que era el espíritu de Dios. Un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, el cual tu padre, dice ahí claro, el cual tu padre lo puso sobre magos, oído pastores, magos, astrólogos, persas, adivinos, paleros, brujos, etcétera.
No lo llamó para reprender a los paleros, ni el espíritu de María Leonza, sino que ese hombre que en él moraba el Espíritu de Dios estaba por encima de. ¿Cómo si yo estoy por encima de? Me voy a rebajar, a reprender el espíritu de María Leonza que está debajo de mis pies. Hemos equivocado, le hemos dado fuerza a lo que no tiene fuerza, señores. Entonces fíjate lo que dice, el cual el rey constituyó. ¿Por qué? Porque vio en él, dice claramente la Escritura, un espíritu superior de ciencia y entendimiento para ir a pelear contra los brujos. No, dice, para interpretar sueños, para descifrar enigmas y para resolver problemas y dudas. Para eso es que tenemos el Espíritu de Dios. No para hacer vigilias y ayunos reprendiendo el espíritu satánico de no sé quién. Usted vio a Elías reprender a los profetas de Acera y de Baal. Usted vio a Elías reprendiéndolos. Te vas, espíritu de brujería. Te vas. ¿Usted vio a Elías haciendo eso? No. Elías fue directamente y le dijo, ¿sabes qué? Yo soy el profeta de esta nación. Y ustedes están avergonzando mi país. Invoca a tus dioses, pues, que yo invoco el mío. ¿Y sabe después qué hizo? Los decapitó. Ay, pastor, Ave María Purísima, usted está diciendo que decapitemos a ellos. No. La palabra decapitar quiere decir quitarles la autoridad. Pero si usted lo reprende, usted le está dando más autoridad de lo que ellos realmente tienen. Ahí está. Cuando leemos el contexto del libro de Daniel, nos damos cuenta que Daniel fue un hombre íntegro, un hombre con dignidad, un hombre con integridad. Por eso llegó a donde llegó. Y en medio de la situación, fíjate que lo llamaron en medio de una orgía. Si te hubieran llamado a ti como pastor, tú hubieras dicho, yo, entrar en ese lugar satánico. No, Ave María Purísima, no entraré. Él entró porque él es superior. Porque tiene un espíritu superior, señores. A mí no me interesa lo que tú estás haciendo. Vine aquí porque tú me llamaste, dime qué quiere que haga por ti. Y ahí tenemos al verdadero Teker Mene Uparsin, que es un decreto que le tenemos a este gobierno. Para que lo sepa. Mene Teker Uparsin. No te digo más. Si quieres, hago un programa exclusivamente para eso. Sin miedo. Sin poner mi rodilla en tierra para nadie. Bien, mis amados. Me faltaría tiempo para hablar de otros grandes hombres, pero creo que para lo que nos incumbe en este día, está bien que ya hablamos de Pablo, de lo que Pablo habló sobre lo que es la integridad. Hablamos acerca de David, de Job, y hablamos también de Daniel, que es el personaje que acabo de hablarle. Por lo tanto, voy a concluir con esto. Y para concluir, yo hice lo siguiente. Voy a concluir en qué se basa lo que es el poder de la integridad y qué es lo que genera. Porque si yo voy a andar en el poder de la integridad, esto tiene que generar, mis amados hermanos, tiene que generar algo a mi favor, al favor de mi ministerio, al favor de mi familia y especialmente a favor del mundo, y siempre digo especialmente sobre mi país, Venezuela. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí en Venezuela. Si yo hubiese querido que yo estuviera en Portugal, pero estoy aquí en Venezuela. Fíjate. Primero, hablamos de Tito, voy resumiendo ahora, concluyendo. Hablamos de Tito, capítulo 2, la carta de Tito me refiero, capítulo 2, versículo del 1 al 8. ¿Qué vemos allí? Las recomendaciones apostólicas o las directrices apostólicas del apóstol Pablo para la integridad ministerial. Para la integridad ministerial. Es bueno que lo lea, mi querido pastor.
Número 2, hablamos del Salmo capítulo 15. Y aquí sí lo voy a desglosar un poco. Allá lo desglosé versículo por versículo, pero aquí voy a desglosarlo de la siguiente manera, en 3 partes. La número 1 está en el capítulo 1 y 5, perdón, en el versículo 1 y 5. ¿Qué me habla allí? En primer lugar dice, le habla a los ejecutores de justicia. A los ejecutores de justicia, porque en uno dice que anden en justicia y en otro dice que no admitan cohecho. Entonces le está hablando a los administradores de justicia, que en este tiempo, aquí en Venezuela, por ejemplo, es el Tribunal Supremo de Justicia y todos los demás tribunales, pero no tan solo ellos, sino que ahí también entra el Ministerio Público con la Fiscalía, entra también todos los cuerpos policiales y militares, y entran indudablemente el resto de los poderes. Poder ejecutivo, legislativo, poder... Imagínate tú el poder electoral, ahora que se acercan elecciones, para que apliquen justicia, la Contraloría que no controla, la Fiscalía que no fiscaliza y la Defensoría que no defiende. Estoy hablando aquí en Venezuela. Pero bueno, la integridad, y eso está en la Biblia, señores, porque hay quienes piensan que porque tenemos una Biblia debajo del brazo, nosotros somos unos ignorantes en cuanto a las cuestiones políticas del país. Y resulta que la Biblia habla más de eso que de otra cosa, pero bajo un parámetro y bajo una lupa de dignidad, de ética, de moral y de integridad. De los cuales, por supuesto, carecen todos estos poderes. Así de sencillo. Bien. Entonces en este Salmo 15 vemos esa primera parte, que es la ejecución de la justicia. Y número 2, vemos el punto de vista personal en los versículos 3 y 4. ¿Por qué? Porque habla del proceder y del comportamiento que yo debo tener frente a una comunidad, frente a una sociedad. ¿Por qué? Porque habla de no hablar mentira, de no admitir mentiras y calumnias sobre mi vecino. En fin, habla de un comportamiento. El mismo capítulo 15 de los Salmos. Y en tercer lugar, habla de los negocios. De los negocios, sí, porque el versículo 5 en su primera parte dice: el que a su dinero no lo dio a usura. Eso significa que también como hombre íntegro, en los negocios, yo debo tener un comportamiento moral, ético y de dignidad. ¿Por qué? Porque ese comportamiento, esos principios de integridad en mí van a generar el que yo sea más grande. ¿Quieres ser el comerciante más grande? Anda conforme a este versículo. No des tu dinero a usura. Es decir, no tengas ganancias más allá de lo que normal debes tener. Porque es justo que ganes, pero no siendo un usurero. Eso es lo que establece la Escritura, eso es lo que habla de integridad. Bueno, hablamos de Job. Hablamos de Job rapidito con 4 fundamentos. ¿Cuáles son esos 4 fundamentos que tenía Job? Era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Todo eso generó en Job, fíjate, generó en Job y va a generar en ti, si somos íntegros y somos perfectos, rectos, temerosos de Dios y apartados del mal, por supuesto va a generar que seamos más grandes que cualquier hombre en toda la tierra, que no haya nadie como nosotros en nuestra época, ¿ok? Que Dios nos dé cobertura plena, que bendiga el trabajo de nuestras manos, mantener nuestra integridad aún en medio de la adversidad, poder interceder por nuestros amigos y si tenemos alguna falla, algún mal negocio. Fíjate esto, para los que hemos tenido mal negocio, Pastoriña, para los que hemos hecho de vez en cuando hicimos mala inversión, la Escritura dice que Dios va a restaurar el doble de lo que una vez perdimos. Pero ¿sabes por qué? Porque es el poder de la integridad, es lo que la integridad va a generar. ¿Ves? Entonces, no todo está perdido. En un momento creímos que había perdido, pero Dios nos está diciendo, te voy a devolver el doble. Vas a ser más grande que todos en tu época. No porque yo me lo proponga, no porque yo quiera competir, quién tiene el ministerio más grande, la iglesia con más miembros, el carro del año más nuevo, no. Porque esa es la competencia que hay hoy día. No.
perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Lo demás se lo dejó a él en sus manos. Hasta que muera, dijo él, no quitaré de mí mi integridad. Como número 4, dijimos Isaías capítulo 4, versículo 1. Aunque parezca una utopía, es posible encontrar en este tiempo hombres íntegros. Así esté corrompido el sistema político y religioso y el pueblo mismo, siempre habrá alguien, escucha, siempre habrá alguien esté dispuesto a ser vallado, a pararse a la brecha a favor de nuestro país o de nuestros países, para los pastores desde el punto de vista internacional, y que tengan corazón perfecto para con Dios y que ese corazón sea conforme al corazón de Dios. Porque si David con todas sus fallas lo logró, o Dios pudo decir eso. Otro hombre que Dios nombró, Abraham, mi amigo, integridad. Que Dios hoy pueda decir, el corazón de fulano es conforme a mi corazón. Por eso voy a mostrar mi poder a favor de él. Y por eso puedo decir que fulano es mi amigo. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón perfecto para con Dios. Por último, como número 5, hablamos de Daniel. Así como Daniel, en medio de un sistema perverso, en este tiempo también hay hombres. Fíjate que estoy hablando en plural. Hay hombres y mujeres, para que no se me pongan bravas las mujeres, que tienen el Espíritu del Señor. En ellos mora el Espíritu del Dios Santo. Ellos tienen revelación de la palabra, porque el Espíritu de Dios les revela. Ellos tienen inteligencia y sabiduría, ciencia y entendimiento. ¿Para qué? Para poder interpretar sueños, descifrar enigmas y también para resolver problemas, para resolver dudas. ¿Y sabes otra cosa? Escucha esto, que Dios te pone hoy por encima de astrólogos, adivinos, espiritistas, brujos, santeros, paleros, yacumberos, y póngale el nombre que usted quiera. Señor, voy a dejar esto, voy a cerrar esto con estas palabras. No avergüence más a Dios y a su palabra, peleando a la par con brujos. Usted está por encima de. Y si yo reprendo algo que no creo, me hago igual que ellos. La Escritura dice bien claro que Dios nos ha puesto por encima de ellos. Hagamos valer nuestra autoridad y mantengamos en nuestra vida nuestra integridad para que el poder de esa integridad nos haga estar por encima de y no por debajo. Que ese poder de integridad me haga solamente doblar mis rodillas delante de Dios y no poner rodilla en tierra, como dice por allí un partido. A Dios no te llamó a ti a eso. Dios te llamó a dignificar su nombre. No lo dignifiques con cánticos los domingos, sino con tu proceder de lunes a domingo, los 24/7, para que el poder de la integridad pueda manifestarse y manifestar en tu vida lo que Dios quiere que se manifieste en este tiempo. Te declaro muy bendecido. Declaro que lo mejor de Dios está en tu vida. Declaro que eres más que vencedor. Recuerda eso, eres más que vencedor. Declaro que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento reposa en tu vida. Recuerda, es creer, confiar y esperar.
es desear, creer, vivir en la expectativa de que cosas grandes y maravillosas han de manifestarse en la vida de los hombres íntegros. Camina en integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. El que anda en integridad vive confiado. Recuerda que hay profeta en Venezuela y Dios está creando un consenso espiritual con su Santo Espíritu para luego manifestar lo que tiene que manifestar en este tiempo. Darle un vuelco de 180 grados a la situación mundial, especialmente en nuestro país. Recuerda andar en el código de honor, andar en la verdad, en justicia y en rectitud de corazón. Eso es integridad. Haciendo todas esas cosas, dice el Salmo 15, no resbalaremos jamás. Y eso es lo que Dios quiere. Que nos mantengamos firmes en creer lo que Él quiere hacer en este tiempo. Un fuerte y gran abrazo. Nos vemos el próximo miércoles a las 7:30 de la noche a través de la plataforma de Instagram. Gracias por haber estado allí, gracias por tus comentarios. Te declaro muy bendecido. Fuerte y gran abrazo. Bendecido. Un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Yo te invito en esta noche que tú hagas ese compromiso con Dios de santidad, de agradable a Él. Levanta tu voz. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Dile, cuidaré mis ojos, cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis ojos. Cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar
no te quiero. Sí, Señor. Queremos ser hombres